Las arenas de Egipto brillaban al sol como si ocultaran secretos. Secretos de un pasado glorioso y de un pueblo que había olvidado quién era. Aquel pueblo era Israel. Habían llegado a Egipto siglos atrás como invitados, bajo la protección de José, aquel hebreo que había gobernado con sabiduría. Pero José había muerto. Y con él, la memoria de su favor. Y se levantó un nuevo faraón. Uno que no conocía a José, ni respetaba su legado. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, actuemos con astucia. Y así, comenzó la opresión. Israel fue forzado a construir ciudades para Faraón, Pitón y Ramsés. Bajo un sol ardiente. Bajo látigos y gritos. Bajo lágrimas que no tocaban la tierra, sino el cielo. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Faraón entonces hizo algo aún más cruel. Todo hijo varón que nazca será arrojado al río Nilo. Un decreto brutal. Un intento de aborto nacional. Y en medio de esa oscuridad, una mujer levita dio a luz a un niño. Lo escondió durante 3 meses. Pero no podía esconderlo más. Así que lo colocó en una cesta, una arca de juncos, y lo dejó entre las aguas del Nilo. La hermana del niño, Miriam, lo siguió desde lejos. El cesto flotó. Y flotó hasta llegar a los pies de la hija del faraón. Ella lo vio. Lo escuchó llorar. Y su corazón fue tocado. Este niño es de los hebreos. Pero en vez de entregarlo, lo adoptó. Y así, el niño que debía morir creció en el palacio. Su nombre fue Moisés. Porque de las aguas lo saqué. Criado entre oro y poder. Pero con sangre de esclavo. Cuando creció, Moisés vio con sus propios ojos la injusticia. Y un día, mató a un egipcio que golpeaba a un hebreo. El acto fue secreto. Pero no por mucho. Cuando Faraón lo supo, Moisés huyó a través del desierto hasta llegar a Madián. Allí se sentó junto a un pozo, como si todo hubiera terminado. Pero aún no lo sabía. Ese pozo era el principio de su llamado. Dios no olvida el clamor de los que sufren. Cuando el hombre decreta muerte, Dios ya está preparando liberación. Moisés no fue un error ni un accidente, fue una respuesta. Y cada lágrima derramada en silencio puede ser el eco que active el cielo. El sol ardía sobre el desierto de Madián. Las ovejas balaban con desgano entre las piedras secas, y Moisés, ya no príncipe, ya no esclavo, caminaba como pastor. Sus manos, endurecidas por el tiempo. Su mirada, más serena que antes, pero también más cansada. Habían pasado 40 años desde que huyó de Egipto. 40 años de silencio. 40 años preguntándose si aún era útil. Si Dios aún no recordaba. Y entonces sucedió algo. Moisés llegó al monte Horeb. Y en lo alto, algo brillaba. No como el sol. No como una antorcha. Una zarza envuelta en fuego. Pero no se consumía. Se detuvo. Parpadeó. Y escuchó una voz que le heló la espalda. Moisés. Moisés. Él respondió, temblando. Heme aquí. La voz habló otra vez. No te acerques. Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde estás es tierra santa. Y entonces, el Dios del cielo habló. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro. No podía mirar aquel fuego. No podía mirar a Dios. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. Y he descendido para librarlos.
Moisés levantó la cabeza. Por un instante, una chispa de esperanza cruzó su mirada. Y entonces Dios dijo lo impensable. Y ahora, ve. Porque yo te envío a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés se echó hacia atrás. ¿Quién soy yo para ir al Faraón? ¿Quién soy yo para liberar a Israel? Y Dios respondió, con calma. Yo estaré contigo. Pero Moisés aún dudaba. ¿Y si me preguntan quién me envió? ¿Qué les diré? Y Dios respondió con palabras que atravesarían los siglos. Yo soy el que soy. Diles que Yoshua te envió. No era un nombre común. Era fuego. Era esencia pura. Era existencia sin principio ni fin. Yoshua estaba llamando a un hombre olvidado para hacer temblar a un imperio. Y Moisés no entendía por qué él. Pero Dios no buscaba perfección. Buscaba obediencia. Cuando el mundo te olvida, Dios apenas comienza. Él se revela en lo sencillo, en lo quemado, en lo que no se apaga. No importa si crees que no puedes. Si Dios dice, yo estaré contigo. El fuego ya comenzó a arder en tu interior. Moisés descendía del monte Horeb con el corazón dividido. Había visto fuego. Había escuchado el nombre. Había recibido una misión. Pero en su interior aún se sentía indigno. Inadecuado. Temeroso. Pero, Señor, yo no sé hablar. Su voz se quebraba mientras caminaba por el polvo caliente. Él, criado entre sabios, educado como príncipe, aún creía que no era suficiente. Dios respondió con paciencia y con poder. Dios le dio señales. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés respondió: un cayado. Arrójalo a tierra. Y el bastón se transformó en serpiente. Moisés retrocedió, asustado. Pero Dios dijo: tómala por la cola. Obedeció. Y volvió a ser callado. Luego, su mano la metió en su pecho. Y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Volvió a meterla. Y fue sanada. Señales. Pruebas. Dios no solo llama, también capacita. Aún así, Moisés no quería ir solo. Entonces, Dios dijo: tu hermano Aarón viene a ti. Él hablará por ti, y tú le mostrarás qué decir. Y así, los dos hermanos, Moisés y Aarón, se reencontraron en el desierto. Un abrazo que sellaba algo más que sangre. Sellaba un destino compartido. Cruzaron la frontera. Los soldados los observaron con extrañeza. El hebreo con mirada de fuego. El sacerdote con voz segura. Y entonces, ante Faraón: así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Faraón frunció el ceño. Se inclinó hacia el trono. ¿Quién es ese, Señor, para que yo le obedezca? No conozco a ese Dios. Y no dejaré ir a Israel. En vez de libertad, vino el castigo. Faraón ordenó: no les den más paja para los ladrillos. Recojan su propia paja, pero no disminuyan la cuota. Y así, el pueblo se quebró aún más. El clamor creció. Los capataces golpeaban con mayor crueldad. Los ancianos hebreos fueron a Moisés y lo maldijeron: ¿nos has hecho aún más odiosos ante Faraón? Nos trajiste ruina, no liberación. Moisés, devastado, cayó de rodillas. Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que hablé con Faraón, todo ha empeorado. Y tú no has librado a tu pueblo. Y el cielo respondió, con voz firme:
Ahora verás lo que haré. Con mano poderosa lo sacaré. Porque yo soy el Señor. A veces, obedecer a Dios parece empeorar las cosas. Pero cada no de Faraón es una oportunidad para que Dios muestre su poder. No temas si al obedecer, el enemigo aprieta más fuerte. Dios no se ha olvidado. Está preparando su entrada triunfal. El desierto no respondió. El cielo guardó silencio. Y Moisés se sintió pequeño otra vez. Las palabras de los hebreos serían más que los látigos egipcios. El fracaso se sentía total. La misión, imposible. Pero justo cuando la fe se apagaba, la voz de Dios volvió a hablar. Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ahora haré lo que jamás han visto. Dios no cambió su plan. Cambió la perspectiva de Moisés. Te haré como Dios ante Faraón. Y Aarón será tu profeta. Moisés aún temía. Pero ahora tenía una palabra. Una promesa. Pergamino Dios le recordó su pacto. He oído el gemido de los hijos de Israel. Los sacaré de la servidumbre. Los libraré con brazo extendido. Los tomaré por pueblo. Y seré su Dios. No era solo una misión de liberación. Era una declaración de amor eterno. Pero el pueblo no escuchaba. Sus corazones estaban rotos. Su esperanza, aplastada. Moisés y Aarón regresaron ante Faraón. Esta vez, con autoridad. Aarón habló. Y Moisés extendió el cayado. El primer signo fue claro. Aarón, lanza tu vara delante de Faraón. Y el bastón tocó el suelo. Y se convirtió en serpiente. Los hechiceros del Faraón hicieron lo mismo. Pero luego, la serpiente de Aarón se tragó a las de ellos. Una señal. Una advertencia. Pero Faraón endureció su corazón. Toma el cayado. Golpea el río Nilo. Y así lo hizo. Aarón alzó el bastón frente a las aguas. Y el gran Nilo, símbolo de vida de Egipto, se tiñó de rojo. Los peces murieron. El olor era insoportable. Los egipcios no podían beber. Pero los hechiceros también lo replicaron. Y Faraón volvió a cerrar su corazón. Dios no siempre actúa de inmediato, pero siempre actúa a tiempo. Cuando parece que todo falla, es cuando su brazo empieza a moverse. La fe no es creer cuando ve señales, sino seguir caminando cuando aún no hay milagros. La paciencia de Dios tiene un límite. Faraón había escuchado, había visto, pero aún endurecía su corazón. Y entonces, el juicio comenzó. Al amanecer, el río Nilo comenzó a burbujear. Y del agua salieron ranas. Miles. Millones. Saltaban por los caminos, por las casas. Hasta en los palacios del faraón. Las cocinas, los lechos, las calles, todo estaba cubierto. Faraón, asqueado, gritó: rueguen a su Dios, y las quitaré. Moisés oró, y las ranas murieron. Pero al ver que había alivio, Faraón endureció su corazón. Sin aviso, Moisés golpeó el polvo con su bastón. Y el polvo se convirtió en pequeños insectos, que subieron por la piel de hombres y animales. Los magos intentaron imitarlo, pero fracasaron. Y por primera vez, dijeron: esto es el dedo de Dios. Aún así, Faraón no escuchó. La siguiente fue peor. Nubes oscuras de moscas invadieron Egipto como tormentas vivas. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no había ni una sola mosca. Dios estaba distinguiendo a su pueblo. El ganado egipcio comenzó a caer uno por uno.
caballos, vacas, burros, muertos. Pero en los campos de los israelitas, todo estaba intacto. Aún así, Faraón no cedió. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y la lanzaron al cielo. Se convirtió en polvo fino que cayó sobre Egipto y cubrió a todos con dolorosas llagas. Los hechiceros no pudieron ni estar de pie, pero Faraón endureció su corazón más aún. Finalmente, Moisés advirtió con voz temblorosa: mañana caerá granizo como nunca se ha visto. Refugien a su ganado o morirán. Algunos egipcios creyeron y se refugiaron, pero muchos ignoraron el aviso. Y entonces el cielo rugió. Símbolo de alto voltaje: relámpagos. Fuego mezclado con granizo. Espiguilla de arroz: los campos fueron destruidos. Palmera: las cosechas arrasadas. Faraón tembló. Y por un momento, pidió perdón. He pecado, ruega a tu Dios. Moisés oró. El granizo cesó. Y Faraón, una vez más, se endureció. Cada plaga no solo era castigo, era misericordia. Una oportunidad de arrepentimiento. Pero Faraón quería alivio, no transformación. Dios no solo busca liberar a su pueblo, también quiere liberar el corazón del orgullo. Egipto estaba herido, pero no quebrado. Faraón había visto caer el agua, la tierra, el ganado, el cielo. Pero su corazón seguía de piedra. Entonces, Dios habló a Moisés. Ve ante Faraón. He endurecido su corazón para mostrar mis señales. Y para que cuentes a tus hijos lo que hice en Egipto. Este ya no era solo un conflicto entre un hombre y un imperio. Era una historia que viviría por generaciones. Moisés se presentó ante Faraón con firmeza. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte ante Dios? Deja ir a mi pueblo. Si no, vendrán langostas como jamás se han visto. Los consejeros de Faraón temblaban. Deja ir a los hombres, ¿no ves que Egipto está destruido? Por primera vez, el orgullo del rey vaciló. Llamó a Moisés y a Aarón. Vayan, pero solo los hombres. Moisés negó el trato. Iremos todos. Con nuestros hijos, ancianos y ganado. Faraón gritó. Fuera de mi presencia. El día que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió con calma. Así será. Moisés extendió su cayado sobre la tierra. Y el viento del oriente sopló. Todo ese día, y toda la noche. Al amanecer, el cielo oscureció. Langostas. Miles. Millones. Cubrieron la tierra como un manto vivo. Nada quedó verde. No una hoja. No una espiga. No una esperanza. Egipto fue devorado. Faraón, por fin, gritó. He pecado. Perdona mi pecado solo esta vez y ruega al Señor. Dios escuchó. El viento cambió y las langostas fueron arrastradas al Mar Rojo. Pero Faraón endureció su corazón otra vez. Sin previo aviso, el sol desapareció. Un manto negro cubrió Egipto por 3 días. Una oscuridad que se podía tocar. No era noche. No era eclipse. Era el silencio de Dios. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo había temor. Pero en la tierra de Gosén, los hijos de Israel tenían luz. Faraón, asustado, cedió un poco más. Vayan, pero dejen su ganado. Y Moisés respondió. No. Debemos ofrecer sacrificios con lo nuestro. Entonces, el corazón del faraón se cerró por completo. Vete de mi presencia. Si vuelves a verme, morirás. Y Moisés respondió. Tú lo has dicho.
no volveré a ver tu rostro. Dios no solo juzga la injusticia, revela su paciencia. Las plagas eran advertencias, no venganza. Pero un corazón que no quiere ver, termina en tinieblas. A veces, Dios quita la luz, para que aprendamos a depender del fuego de su voz. El palacio de Faraón está en penumbras. No hay música. No hay baile. Solo se oye el chisporroteo de antorchas que apenas alumbran corredores vacíos. Faraón, cansado, con el rostro marcado por noches sin sueño, repasa una y otra vez las plagas que ya devastaron su reino. Pero su orgullo resiste como una piedra en el pecho. No verás más mi rostro, había rugido al despedir a Moisés. Aquella amenaza, sin embargo, no cerró la historia, la empujó al clímax. En el campamento hebreo, el desierto está en calma. Una brisa suave mueve las tiendas, el olor de los últimos campos arrasados todavía flota en el aire. De pronto, la voz de Dios irrumpe en la noche de Moisés. Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Y después os dejará ir. Pero esta vez no será sobre ranas, ni moscas, ni granizo. Será sobre la vida misma. Al amanecer, Moisés cruza las puertas del palacio escoltado solo por el eco de sus pasos. No lleva ejército, ni riquezas, ni espada. Solo el cayado que ha convertido en señal del cielo. De pie ante el trono. Así dice el Señor. A la medianoche, yo pasaré por en medio de Egipto. Morirá todo primogénito. Desde el heredero de Faraón hasta el hijo de la sierva. Y todo primogénito del ganado. Entonces sabréis que el Señor hace diferencia entre Egipto e Israel. Las palabras caen como martillos. Nadie se mueve. Las antorchas parecen temblar. Moisés baja el bastón, se gira y se va. No espera respuesta. Nadie lo detiene. El veredicto está dictado. Moisés regresa a Gosén con una urgencia que quema los talones. Esta noche cambiará la historia. Escuchad, cada familia tomará un cordero sin mancha. Lo inmolará al caer la tarde. Y con su sangre marcaréis los dinteles de vuestras puertas. Asad la carne, comedla deprisa. Cinturones ceñidos, sandalias puestas, báculo en mano. Porque es la Pascua de Yahvé. La gente corre de tienda en tienda. Los padres atan a los corderos. Faraón se levanta con el rostro deshecho. Ya no hay ira en sus ojos, solo un vacío imposible de llenar. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo. Ide, servid a vuestro Dios. Bendecime también a mí. En las calles, los egipcios apuran a los hebreos, les dan oro, plata, vestidos. Solo váyanse. Su Dios es demasiado fuerte. Dios ofrece oportunidades antes de ejecutar sentencia. Cada advertencia fue una puerta abierta a la humildad. Pero cuando el corazón rehúsa aprender, el juicio es tan inevitable como justo. Para unos, la sangre del cordero es señal de refugio. Para otros, la misma noche es señal de pérdida. La diferencia no está en la noche, sino en la marca que cada uno elige llevar. Las últimas luces del día se desvanecen sobre Egipto. Pero esta no es una noche como cualquier otra. Es una noche ordenada por Dios mismo. Una noche que no será olvidada. Una noche que definirá la identidad de todo un pueblo para siempre. Este mes será el primero de los meses para vosotros. El calendario del cielo había comenzado de nuevo. No con una fiesta, sino con liberación. Cada familia había tomado un cordero sin defecto. Uno por casa. No por religión, sino por obediencia. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel. Dentro de cada hogar, el cordero era preparado al fuego. Ningún hueso quebrado. Pan sin levadura. Hierbas amargas. Y todos, vestidos para marcharse.
Era una cena silenciosa, una señal para el cielo y una muralla contra la muerte. A medianoche, Egipto volvió a temblar. El ángel del Señor cruzó el país como sombra viva. No gritaba, no tocaba, solo distinguía entre lo marcado y lo vacío. Donde había sangre en el marco, pasó. Donde no, dejó ausencia. El primogénito de Faraón, el hijo del gran imperio, yacía sin vida. Y entonces, el grito de Egipto se oyó como un trueno. Como nunca antes, ni nunca después. Los hebreos estaban listos. Listos para salir. Listos para dejar atrás siglos de esclavitud. No eran guerreros. No eran ricos. Pero eran libres. Los ancianos guiaban. Los niños preguntaban. Las madres cargaban. Y todos caminaban con el corazón latiendo al ritmo de una promesa eterna. Y sucedió que Dios sacó a su pueblo, con mano fuerte y brazo extendido. Cada año, generación tras generación, los hijos de Israel recordaron esa noche. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? Porque en esta noche, el Señor nos liberó. Y desde entonces, la sangre en los dinteles nos recuerda que la muerte no manda, que el juicio puede pasar, y que la redención tiene un precio, pero también una puerta. La Pascua no fue solo el final de Egipto, fue el nacimiento de un pueblo libre. En cada casa hubo muerte. En unas, fue el Cordero. En otras, fue el Hijo. La diferencia no fue la cultura, ni el poder, ni la religión. Fue la sangre que estaba en la puerta. Y así, en una sola noche, un pueblo entero dejó atrás sus cadenas. No porque fueran fuertes, sino porque confiaron en el Dios que pasa por encima del juicio cuando ve la sangre. Pero la libertad no es el final. Es apenas el comienzo. ¿Qué sucede cuando los recién liberados llegan al borde del desierto? ¿Cómo responde Faraón cuando se da cuenta de lo que perdió? En el próximo episodio, el mar se abre, los ejércitos rugen y Dios pelea por su pueblo. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en la próxima parte de esta historia sagrada. Que Dios te bendiga mucho y hasta el próximo video.